Vamos a empezar, como siempre, con el panorama mundial. Vean cómo la pandemia sigue con una actividad muy importante todavía. Esta actividad está concentrada básicamente en el continente americano. Sin embargo, hay algunos puntos de la región europea y algunos puntos de la región asiática donde empezamos nuevamente a ver una gran cantidad de casos. Para el día de hoy tenemos casi 52 millones de casos y un total de casi 1.300.000 casos de defunción. Distribuidos de esta manera, sabemos que la pandemia se está concentrando en ciertas regiones. Estados Unidos sigue siendo el país donde se está concentrando la mayor cantidad de casos. En nuestro caso, como país, México, estamos muy cerca de llegar al 1.000.000 de casos. Hablando específicamente de la carga de enfermedad en nuestro país, como les decía, estamos muy cercanos al 1.000.000 de casos. Al día de hoy tenemos 978.531 casos. Evidentemente, la pandemia sigue activa en nuestro país y hay algunas regiones donde se están concentrando todavía una gran cantidad de casos y por consecuencia en esas regiones también tenemos un impacto en el número de defunciones, como son Ciudad de México, Estado de México, Veracruz, Puebla, Jalisco y el Estado de Nuevo León. Y hablando de la carga de enfermedad en el Estado de Nuevo León, hoy tenemos 89.091 casos y estamos sumando 668 casos nuevos para el día de hoy. Hoy estamos en el 9º día en donde los casos están por arriba de 600. Se han estudiado 258.387 personas. Estamos sumando el día de hoy 4.948 defunciones y hoy estamos sumando 33 defunciones, que sigue siendo un número alto. Ahí tenemos la incidencia diaria y como les comentaba, estamos en el 9º día donde los casos nuevos y diarios se están reportando por arriba de 600 casos. Si se fijan, hemos tenido nosotros esa tendencia, es un aumento gradual, tenemos un repunte de casos, no tenemos un aumento explosivo de casos, pero sin embargo el aumento gradual está persistiendo. Entonces tenemos que reforzar las medidas de prevención porque aunque no tenemos un aumento explosivo, sí el número de casos totales sigue siendo muy importante y se sigue incrementando. La gráfica de incidencia acumulada pues muestra claramente una gráfica ascendente con casi 90.000 casos acumulados, es decir, sumando día con día para el día de hoy. Hablando en específico de casos y defunciones, el día de hoy el Estado está llegando a 4.948 defunciones, 89.091 casos y se siguen concentrando, no tenemos cambio significativo en este momento en cómo se están distribuyendo los casos y defunciones en el Estado. Es decir, en el grupo de 25 a 44 años, que son personas jóvenes, sigue habiendo la gran concentración de casos. Y en el grupo de 60 años y más sigue siendo donde más se están concentrando los casos de defunciones. La recomendación sigue siendo la misma, vamos a tratar de llevar a cabo las medidas de prevención y vamos a tratar de consultar a tiempo y llegar a las unidades médicas a tiempo para que podamos tener más recursos que ofrecerte, para que puedas salir adelante de esta enfermedad. La distribución por género, 52% masculino, 48% femenino, y respecto al lugar de residencia, prácticamente esto se ha extendido a casi todos los municipios, concentrándose principalmente en el área metropolitana, que son los municipios
que tienen más densidad poblacional y seguimos teniendo un número importante de personas que se diagnostican con COVID-19 en el estado de Nuevo León, pero que vienen de otros estados de la República. Respecto al estatus, de acuerdo al tipo de tratamiento, tenemos lo siguiente. Al día de hoy, el 17% de los pacientes que tienen COVID-19 en el estado de Nuevo León están hospitalizados y el restante, que es el 83%, están llevando un tratamiento de tipo ambulatorio, es decir, están cuidándose en casa. Quiero recordarles la estrategia de Nuevo León que ya todos conocemos, que incluye línea COVID y video COVID con los números que ustedes están viendo en este momento en pantalla y el enlace que están viendo también en pantalla, donde pueden interactuar directamente con un médico que te va a orientar. Si tienes dudas respecto a qué hacer y tienes algún síntoma, si tienes dudas, por favor, puedes hacer una llamada o puedes enlazarte directamente con un médico con los datos que ustedes están viendo en la pantalla. Es importante que lo consideren porque justamente esta es la razón por la que estamos viendo más pacientes graves en el estado, porque a veces el paciente no sabe, no tiene obligación de saber, porque no es personal de salud. Es importante que los que sabemos le informemos en qué momento debe de acudir al hospital. Si tienes dificultad respiratoria o si tienes un pulso oxímetro en casa y te estás monitoreando tu saturación de oxígeno en sangre, y ves que ha bajado gradualmente, es momento de ir al hospital. Si tienes alguna duda, puedes llamar a línea COVID o enlazarte a esta reunión que te va a hacer interactuar directamente con un médico en atención personalizada. Hablando de las hospitalizaciones, justamente decíamos que los pacientes están llegando tarde. Miren, el día de hoy tenemos 1,280 pacientes hospitalizados. De estos, la mayoría ya están confirmados y 294 siguen teniendo el estatus de sospechosos y en algún momento se van a confirmar o a descartar. Pero vean ustedes cómo ya también tenemos pues ya muchos días donde la cifra está arriba de los 1,200 y justamente de hace 2 días a hoy estamos, ayer en 1,283, hoy 1,280, pero esto hace que pues los hospitales empiecen a tener una mayor ocupación hospitalaria. Y no solo eso, no es solo la ocupación hospitalaria, sino es el tipo de paciente y el tipo de cuidado que requiere este paciente, es decir, son pacientes graves. Y hablando de los pacientes graves, hoy tenemos 276 pacientes que están intubados, conectados a un respirador artificial, 276 del total de pacientes hospitalizados. Sin embargo, no son todos los pacientes graves. Esos son los que están en el estado más crítico o digamos que en el peor escenario de COVID, pero hay otros pacientes que también están graves, que no necesariamente están conectados a un respirador artificial. Lo que queremos es que el paciente no nos llegue en estas condiciones, que nos llegue antes para poder ofrecerle, para tener más herramientas y más intervenciones que ofrecerle, para que el paciente no avance en la evolución natural de COVID, que tiene tres etapas: la etapa viral, donde el virus se replica, la etapa respiratoria y por último la fase inflamatoria. Si el paciente nos llega en la última fase, que es la fase inflamatoria, difícilmente vamos a poder revertirlo porque se desencadenó un proceso que se le llama cascada inflamatoria, donde se producen muchos mediadores de inflamación que hacen que el pulmón y los órganos estén inflamados y difícilmente puedan responder. Si nos llegan en estas etapas, difícilmente vamos a poder ayudar de una manera más contundente.
el estatus de las personas con COVID-19 en este momento en el estado, el 92% de ellos ya se recuperó y el 8% está en vías de recuperarse. Ese 8% que en este momento son 6,750 personas, representan las personas que están, digamos, que en la fase activa de la enfermedad, que son personas que pueden transmitir la enfermedad. Y entonces es justo estas personas que están en los primeros 14 días, son las personas que les pedimos, por favor, que sean muy cuidadosas en cómo van a llevar a cabo su aislamiento. Si esas 6,750 llevan a cabo las medidas de prevención, vamos a poder tener un impacto en la pandemia. Recordemos nuevamente que uno de los elementos, parte del arsenal terapéutico que tenemos en este momento es la transfusión de plasma convaleciente para pacientes que están hospitalizados. Esto es un procedimiento que se hace exclusivamente en hospitales. Pero el plasma no es un producto que se venda, que lo podamos comprar en la farmacia. Necesitamos que vayan a donarlo los pacientes que ya se recuperaron. Si ya te recuperaste, tú puedes donar plasma, ¿verdad? Entonces pasen la voz, por favor. Ya vieron que tenemos muchos recuperados. Ellos pueden donar plasma y ayudarnos a salvar vidas. ¿Cómo está el Estado de Nuevo León en este momento? Pues estamos en tercer lugar con las cifras federales y con las cifras estatales, es decir, la tendencia sigue siendo la misma y esto es, pues, obviamente consecuencia que tenemos un aumento gradual de casos y no hemos tenido una disminución significativa, porque lo menor que tuvimos fue en algún momento muy cercano a los 400 y también tuvimos una meseta de 400, una meseta de 500 y llevamos 9 días con arriba de 600. Entonces, no tenemos aumentos explosivos, pero tampoco descensos explosivos. Es decir, nos mantenemos más o menos constante, pero con incrementos graduales. Estas son las defunciones que se originaron en las 24 horas previas. Tenemos pacientes en su mayoría del Instituto Mexicano del Seguro Social y de los servicios de salud de Nuevo León, porque son las instituciones que más pacientes están viendo. Revisen ustedes que hay pacientes en su mayoría que tienen comorbilidades, pero también sigue habiendo pacientes sin comorbilidades y en estos pacientes lo que hemos estado revisando es que habitualmente están llegando con muchos días de evolución previo a la llegada a los